Dios les bendiga. Bueno, después de esa oración, gracias al Señor, las oraciones nunca regresan vacías. Siempre tienen una respuesta a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Han sido muchos testimonios contestados, gracias a Dios. Y las cosas que están pasando, eso está escrito. Lo único que podemos hacer es orar, que el Señor tenga control de todas las situaciones. Hoy vamos a hablar un poquito, vamos a seguir con las parábolas del Señor, y hoy vamos a hablar de la semilla que crece. Y el texto clave es Marcos, capítulo 4, del versículo 26 al 29. La palabra dice: Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, y brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, después viene la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Gracias a Dios y amén. Esta lectura es detenida de esta palabra, de la semilla que crece. Descubre que esta enseñanza se incorpora únicamente en el Evangelio de Marcos. Tradicionalmente se han identificado como uno de los 13 relatos que no están presentes en Mateo y ni Lucas. Es la única parábola en Marcos que Mateo no está incluido Mateo. Quizás los evangelistas Mateo y Lucas no la incluyeron en sus narraciones por lo misterioso del mensaje. Y esos detalles literarios y editoriales pueden ser un buen indicador de que esta breve parábola no se ubica muy cerca de las palabras originales de nuestro Señor Jesús de Nazaret, con la afirmación directa de que el reino de Dios se parece a ¿qué? A un sembrador, a alguien que esparce la semilla en la tierra. Comienza esta parábola. No sé si han notado que la mayoría de las parábolas el Señor Jesús usa ¿qué? La naturaleza como reflexión o ejemplo para las personas que lo escuchan. Creo que para que hacerlo más entendible, demostrando la naturaleza. La narración está llena de íntriga y secretos. Aunque la intención de presentar el reino es clara, las formas de describirlo están saturadas de simbolismos, enigmas y misterios. Aquí nos habla de que el pasaje de Marcos, que es el capítulo 4, el versículo 26 al 29, es una de las enseñanzas más profundas y significativas del Señor Jesús sobre el reino de Dios, a través de una parábola sencilla pero poderosa. Se nos invita a reflexionar sobre el crecimiento espiritual y la importancia de la fe en el proceso de la vida cristiana. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos pasando por un proceso espiritual para seguir creciendo. El componente central de la enseñanza es el reino. Pero como esta afirmación teológica se manifiesta de forma concreta en medio de las realidades humanas, es un misterio.
Es un serio desafío teológico y hermenéutico. La simbología del mensaje se asocia con el crecimiento y el desarrollo de una semilla. El sembrador esparce la semilla y una vez está en la tierra comienza a crecer. Se describe el crecimiento con referencias al tallo, espiga y grano. ¿Para qué? Para llegar al tiempo de la cosecha. Es un proceso continuo y irreversible que culmina ¿qué? En el fruto. No sé si cuando ustedes han sembrado una mata, una plantita, y ustedes están ahí y ven y dicen, claro, pero no está creciendo. Pero está haciendo la planta está creciendo, Dios está haciendo su obra sobre esa mata. Y cuando venimos a ver, entonces tenemos que podarla o que dé fruto. Se presenta un proceso de crecimiento agrícola, como le estaba diciendo, natural. No es un misterio. Una vez se siembra la semilla, hay que esperar pacientemente, como estaba diciendo, que el proceso agrícola se lleve a efecto y entonces lleguen los frutos. Aquí la dinámica es que se presupone es la esperada. No nos gusta esperar. Todos queremos todo rápido, ¿no? Implícito es en el relato, sin embargo, es que el sembrador no sabe cómo esa dinámica agrícola natural se produce internamente en la tierra. Nosotros no vemos qué es lo que está haciendo debajo de esa tierra cuando se siembra la semilla. El único que sabe es Dios. ¿Y qué se llevará en efecto? Pues al final el proceso llega ¿a qué? A la siega. El sembrador no puede explicar los detalles, pero debe tener la hoz lista ¿para qué? Para el momento oportuno. Así como el Señor nos llama a estar listos a cualquier cosa que venga, ¿no? Así es el reino de Dios. Y el reino de Dios siempre está creciendo. Nosotros no lo vemos, pero es un continuo proceso. Una vez se esparce la semilla, comienza el proceso que no podemos explicar en detalles, pero que dará fruto al tiempo preciso. Si recordamos la palabra de sembrador, la cual estudiamos no hace mucho, ¿no? Nos dice que aunque no siempre podamos ver el trabajo de Dios, su obra está en marcha y su propósito que se va a cumplir. Veamos los elementos que se mencionan en esta parábola. Creo que son 5. El punto número 1 dice que el hombre representa a ti y a mí, a nosotros, quienes somos responsables por sembrar la semilla. La semilla representa el mensaje del reino, o sea, la palabra de Dios. El punto número 3 nos dice, duerme y se levanta. Ese es el proceso de la siembra. Al igual que un agricultor, cuando siembra la semilla y espera a que dé fruto. Nosotros los creyentes debemos pasar por el proceso de espera, de que esa palabra que nosotros estamos sembrando allá afuera, a la gente, algún día esa persona va a recibirlo, ¿no? Pero aquí dice que del proceso de espera de que esta palabra sembremos en alguna persona de fruto espiritual sin nuestra intervención constante. Le enseñamos, lo guiamos, se le da la palabra y de ahí entonces queda entre qué, porque dice que es una gracia, sino también la gracia de Dios que opera en nosotros y en esa persona que usted le ha hablado, le ha enseñado la palabra. Como estamos ahora aquí aprendiendo nosotros, lo que estamos aprendiendo hoy día nos la llevamos
¿Para qué? Para aprender a enseñarle a otra persona. Como dice aquí, esto nos recuerda que nuestra fe y crecimiento espiritual no depende únicamente de nuestras acciones, sino también de la gracia de Dios. El punto número 4 dice, primero hierba y luego espiga. Representa la obra de ¿qué? Del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quien actúa y produce frutos en nuestro interior, incluso cuando no somos conscientes de ello. El punto número 5 dice, la siega al final del ciclo indica la culminación del trabajo de Dios en nuestra vida. Ese es un proceso que nosotros estamos viviendo todos los días y es constante, sin parar. Cuando estamos listos, Él cosecha el fruto de nuestro crecimiento espiritual. Pero aquí dice cuando estamos listos. Porque si no estamos listos, ¿qué vamos a hacer con esa cosecha? El reino de Dios tiene un elemento de misterio que no podemos rechazar, negar, ignorar ni menospreciar. Aunque no podamos describir sus detalles internos de crecimiento, sabemos que debemos estar preparados para el momento del fruto o de los frutos. Yo me acuerdo que cuando era un palo de guayaba, apenas esa guayaba estaba lista y caía, todos salíamos corriendo y peleábamos. Porque queríamos. O me acuerdo que tenía que cogerlo allá en el norte, los aguacates, antes que las ardillas se los comieran. Y se los comían así duro. Entonces hay uno que está listo para cuando ese mango o ese aguacate caiga, agarrarlo antes de que dañen la cosecha que uno está esperando todo este tiempo. También debemos tener en cuenta que la naturaleza misma de la semilla es crecer y dar frutos. Lo esperado del proceso agrícola es que se manifiesten resultados positivos. Aquí dice que la expresión en griego, noche y día, encontramos en Marcos. Marcos 4, versículo 26, la cual también se encuentra en Esther 4:16, y ustedes han leído el libro de Esther, ¿no? En la Reina Valera dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunar por mí. Con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¿Qué pasa en esos tiempos? Si usted no tenía una invitación del rey, te mataban. Pero ¿qué pasó con este rey? Se enamoró de ella. ¿Qué cosa? Pero mire, oraban de noche y día, o sea, sin parar. Eso es muy claro ahí, noche y día. También lo encontramos en Isaías, el capítulo 34, el versículo 10. No se apagará de noche ni de día, o sea que siempre estará prendido. Perpetuamente subirá su humo de generación en generación y será asolada, nunca más pasará nadie por ella. ¿Qué significa esto? Y entonces en referencia para el mundo judío en la antigüedad, los días que comenzaban al inicio de la noche. ¿Sabes? Que para ellos cuando cae el sol, más o menos por ahí como a las 6 de la tarde, ya ahí se acaba el día o la noche. Y finalizan al ponerse el sol. Recordemos que el calendario judío se maneja diferente a los de nosotros, pero como yo le estaba diciendo a Karina, es de sol a sol. Un día se distingue que sale el sol, cae el sol y es otro. Es un día. Para los días, el día comienza cuando el sol cae, aproximadamente por ahí como a las 6 de la tarde, y dura hasta la próxima caída del sol. Y esa preparación del desarrollo de Dios se revela desde las primeras narraciones, y lo pueden leer en la canónica en Génesis, el 1.1 hasta el Génesis 2.4.
Inclusive esa es la explicación para entender que desde la crucificación y la muerte de nuestro Señor hasta la resurrección pasaron ¿cuántos días? 3 días, de acuerdo con las compresiones judías de esa época. Y aquí da un ejemplo. Primer día, jueves en la noche, viernes en la tarde. Segundo día, viernes en la noche, sábado en la tarde. El tercer día, sábado en la noche y domingo por la mañana. ¿Y por qué el domingo por la mañana? ¿Ah? Ajá. Porque si esperaba hasta la noche ya era otro día, hubiera sido 4 días. Las implicaciones del tema de la semilla es recurrente en la enseñanza del Señor, de nuestro Señor Jesús. Su mundo galileo se pone de manifiesto claramente en sus enseñanzas. Es la realidad y la reiteración temática que insinúa de la posibilidad de que hubo una serie o colección de parábolas con ese singular tema. Y que es un tema que es agrario, ante que la fijación literaria y previo en la reiteración final de los evangelios. No debemos dudar de esa posibilidad, pues el entorno inicial de Jesús era que las parajes rurales de la Galilea y su mundo agrícola, como le había dicho antes, eso era lo que él usaba, esos ejemplos para los discípulos o para las personas que le hablaba. Era una escena de árboles y de naturaleza. Me imagino para que lo entendieran mejor, ¿no? Del proceso. La naturaleza con sus paisajes y sus procesos naturales de vida eran un buen punto de contacto y elemento común para el Señor Jesús con sus oyentes, que ciertamente podía que facilitar los procesos de comprensión en la enseñanza del reino. Que Marcos no mencione ni identifique directamente las receptores iniciales del mensaje, o sea que las personas que estaban escuchando el mensaje y quienes eran dirigidos puede ser una indicación que se trataba de sus discípulos, nada más. Y eso lo dice en Marcos 4:10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él eran los 12. Y que le preguntaron sobre la parábola. Aunque las implicaciones transformadoras de su enseñanza tienen repercusiones generales para las multitudes y también para las autoridades religiosas judías y la cúpula política del Imperio Romano en Palestina, las implicaciones del mensaje del reino llegaban ¿con qué? Con fuerza a los diversos sectores de esa área de la sociedad, en la cual Jesús que se crió, en la que llevó a efecto que su ministerio. La interpretación de esta palabra puede destacar varios elementos fundamentales. Cristo puede representar la siembra de la semilla divina en los corazones de ¿qué? Del ser humano, en nosotros. El crecimiento, además, puede ser una indicación del ¿qué? El desarrollo de la fe. También la parábola puede ser una descripción figurada del crecimiento del reino, en medio de ¿qué? De las dinámicas históricas de la humanidad. Miren el tiempo que estamos viviendo, pero el reino sigue creciendo. Y va a crecer sin o no con nosotros. Eso es continuo. Hay muchas personas que se están entregando al Señor. Y yo le estaba diciendo, estaba hablando con mi esposa Karina. Imagínense que Maduro se entregue al Señor. ¿Ah? Y no es imposible. Nunca se sabe que ese Señor donde esté en la cárcel venga y se le entregue al Señor. Sería una cosa, pero así es el reino de Dios. Todo el mundo está bienvenido.
Para algunos intérpretes de la palabra, Jesús estaba frente a algún campo listo. ¿Para qué? Para la cosecha. Y utilizó la imagen y el contexto para responder a la impaciencia de los discípulos. Eso lo demostraba, mira, de esto es lo que vamos a tener si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo. ¿Y qué? Para calmar que las iniciativas de esos grupos sacerdotes que lo seguían, porque ellos querían todo rápido, pero es un proceso que va creciendo poco a poco, así como nosotros. Con esta enseñanza el Señor alude a la paciencia que se debe tener cuando se tratan de los temas del reino. Quizá era una manera figurada de decirles que en la vida todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene que su hora. Y nosotros no conocemos este Eclesiastés 3, capítulo 3, el versículo del 1 al 8, que nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene que su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar. Lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de que de abstenerse, de abrazar. Y tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper. Y tiempo de coser y tiempo de callar. También dice, y tiempo de hablar, y tiempo de amar, y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Todo tiene su tiempo. Aquí afirma el Señor con esta narración que la paciencia es una virtud necesaria para tener éxito en nuestras vidas. No podemos hacer las cosas a la loca o cuando nos da la gana. Tenemos que esperar en Él y a veces nos toca esperar años y años y años. Mire Venezuela, ¿cuántos años llevaban? ¿Ah? Pobre gente, ¿no? Y cada año, no, que este año sí, que este año sí, no, que el otro año, que el otro año. ¿Y cuántos años no lo tuvieron así? ¿Ah? Pero mire, como mencionamos anteriormente, la semilla destaca que la palabra divina y el sembrador pone que su relieve, su importancia para hacer esa semilla y su labor en el tiempo de la cosecha. Y si se quiere destacar a la imagen de la tierra, se revela que no es el sembrador quien hace crecer la semilla, el que dio la palabra divina, sino que solo Dios el que tiene esa potestad y capacidad que para proporcionar el crecimiento y la cosecha. Sin Dios no podemos. Que ciertamente que superan los linderos de la comprensión humana. Hay gente que yo veo que dice, yo quiero esto, yo quiero hacer esto, que ya venga. ¿Y qué pasa? Nunca le llega. Primero que todo tienes que sembrar. Tienes que poner tu semillita o tu parte. Una evaluación general de la palabra que tomé en cuenta es la consideración totalidad de las parábolas y los mensajes de Jesús revelan que el tema del reino no solo es de gran importancia para el Señor, sino que es sistemático y recurrente. Además, un pequeño detalle del mensaje que no debe obviarse, el relato de Jesús incorpora de forma directa al tiempo, que aluda a la paciencia que se debe tener al afirmar el tema del reino de Dios y al esperar que las respuestas humanas y sus resultados. La paciencia en estos casos no es un extra objetivo en la llegada del reino, sino un requisito indispensable. La paciencia
Es necesaria en la vida, pero no ¿para qué? Para no intervenir al destiempo y dañar la cosecha. ¿Qué hacemos cuando la cosa la queremos hacer y no es el tiempo para hacerlo? No nos va bien. Si usted está diciendo, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, usted oró, lo consultó con el Señor. Entonces, como dice aquí muy clarito, está interrumpiendo esa cosecha, la está dañando. Unido al tema del reino y del tiempo. Hay un componente de gran importancia teológica. El mensaje afirma la certeza del resultado, pues la cosecha llegará en el momento propicio. Nosotros no pensábamos que íbamos a terminar acá. Pero llegó un día y dijeron, bueno, ustedes se van para Colombia. Fueron más de 2 años, ¿no? Así. Pero no porque nosotros lo decidimos. Pero bueno, como dice, hay que sembrar la semilla, aprender, de esa semilla va creciendo y cuando llegó el tiempo, el fruto, nos venimos para acá. Pero seguimos creciendo, seguimos buscando de Dios. Esto no para, esto es una cosa continua, que no termina. El corto relato de Jesús nunca pone en duda el resultado del proceso. El corazón del mensaje de la palabra desde esta perspectiva no es si el reino llega o no. Pues esa era una de las certezas de judía milenaria, sino que sus manifestaciones ya se hacen realidad en la vida. Lo estamos viviendo. Las acciones, los discursos y las enseñanzas de qué? Del joven rabino de Nazaret, de nuestro Señor. Estamos viendo cómo está allá de aquel lado y cómo estamos nosotros, que estamos en Jesucristo. Son 2 mundos diferentes, pero andamos en ese mundo, pero no somos parte de ese mundo. Y como dije más temprano, una de esas personas que está pasando, quizás mañana ya se vaya con el Señor y esté en el reino. El reino llega, está presente y tiene implicaciones ulteriores. Pero hay que tener paciencia para esperar los resultados adecuados en el momento oportuno. Nos cuesta esperar, porque todo lo queremos ya. No es de ignorar que la palabra presupone un conocimiento de las dinámicas agrarias, en las cuales los sembradores estaban expuestos continuamente. La tierra produce crecimiento de forma natural y automática. Esas plantitas, si Oscarina no le echa agua, no van a crecer. Ahí se van a... Y si nosotros no recibimos la palabra, nos secamos, no. ¿Qué tenemos para dar? El tema central es el reino de Dios y las personas no adelantan o retrasan su desarrollo ni su progreso. O sea que el reino de Dios sigue sin o con nosotros. Una vez que se siembra la semilla del mensaje de Jesús, el crecimiento y la cosecha se verán posteriormente en el tiempo pertinente. Hay un sentido de optimismo grato en el mensaje. Hay un espíritu noble de esperanza. Hay una actitud respetuosa de descubrir, recibir, obedecer y disfrutar de la palabra divina. Nosotros nos gozamos, ¿no? Estamos escuchando la alabanza, escuchando la enseñanza y vemos el fruto en nosotros, porque andamos con el Señor. Los discípulos y las multitudes eran en la antigüedad y la actualidad necesitaban saber que las manifestaciones históricas del reino
se van haciendo realidad de forma plena en la historia humana. Las apariencias no son el factor predominante en la comprensión de esta parábola. A mí me gusta que tú dices las apariencias. No podemos aparentar de cosas que no somos, sino la certeza de que el reino se está haciendo real, aunque no se vea a simple vista. Mientras la gente está cumpliendo con sus responsabilidades cotidianas, el reino de los cielos, en las palabras de Jesús, se está materializando. O sea que sigue creciendo. Otra vez, no importa si estamos o no estamos, el reino sigue creciendo. La cosecha llegará en el momento pertinente. Y ese mensaje es signo de ¿qué? De esperanza. Esta palabra está en la tradición de otras narraciones agrícolas y relatos de sembradores. Y ese gusto por los temas es que hay un gusto por los temas asociados a la agricultura. Puede ser un buen indicativo del aprecio que tenía el Señor por la naturaleza, que ciertamente es parte integral de la oración de nuestro Señor, de Dios. El Señor se presenta contemplativo en ambientes íntimos de oración, meditación y piedad, amante de los paisajes, galileos y de los trabajos agrícolas. En dinámicas donde se descubre si se escucha la palabra de Dios en medio de la naturaleza. Ustedes han vivido en fincas, ya han estado en fincas. Y cuando uno llega ahí, esa tranquilidad, se siente la presencia de Dios. Si usted se pone a orar, a meditar, como dice aquí. Aquí dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo me levanto y me siento allá afuera y miro. Yo digo, wow, Dios es tan bueno. Aunque esté enfermo, aunque yo no me sienta bien, pero todavía agradecido porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Y para ir resumiendo, dice Marcos 4, 26 al 29, es la palabra de la semilla que crece en secreto, ilustra el reino de Dios como algo que brota y crece por sí mismo. ¿Qué está pasando con nosotros? Estamos creciendo con el Señor, ¿no? Y brota. Es cuando nos ponemos a escuchar la alabanza. Uno siente eso y parece como si uno tuviera, para mí, brotando el Espíritu Santo. Y crece que, por sí mismo, de forma misteriosa y incomprensable para el sembrador, mostrando que el crecimiento es obra divina, culminando en una maduración para la cosecha, cuando llega el tiempo determinado, destacando el poder inherente de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo para expandir su reino. Y concluimos que el reino de Dios no es algo que se establece de manera inmediata. Hay que trabajarlo, hay que crecer. Son muchos detalles para uno llegar hasta ahí, ¿no? Sino que es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Nosotros la palabra paciencia, no sé, es algo que nos cuesta entender. Y somos humanos. Si usted va y busca un documento y dice, no, tienes que regresar en 3 días para ver si te lo entregamos. Y usted va en 3 días y no se lo dan. Entonces, es el tiempo de ellos, no el tiempo de Dios. Y cuando es el tiempo de Dios, Él no lo sabemos que lo vamos a recibir. Pero vamos a orar
Vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza. Gracias, Señor, te damos por el día de hoy. Pudimos llegar aquí, Señor, con bien. Siempre agradecido de que nos trae acá, Señor, a escuchar de ti, a buscar más de tu palabra, de aprender, para también compartir tu palabra y tu enseñanza, gozarnos en ti, Señor. Y gracias por la palabra de hoy día, Señor. Y aquí, no solamente escucharla, sino también aplicarla. Te doy gracias por la vida de cada uno que pudieron llegar y aquellos que no pudieron llegar. Y que nos lleven con bien a nuestro hogar, Señor. Estamos agradecidos por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Sabemos que vienen muchas cosas más, Señor. Buenas o malas, pero sabemos que tenemos a ti y confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.